Libro abreviado Tan poca vida, de Hanya Yanagihara. En un pequeño departamento en Manhattan, 4 amigos luchan por encontrar su lugar en un mundo que no deja de desafiarles. Jude, Willem, JB y Malcolm intentan construir sus vidas mientras cargan con pasados que los persiguen y sueños que parecen imposibles. Primera parte, la quietud antes de la tormenta. El sol de Manhattan atravesaba las ventanas del pequeño departamento en Lispenard Street, bañando con una luz fría los rostros de Willem y Jude. Estaban allí, rodeados de paredes desnudas y sueños a medio construir, apenas sosteniéndose en la cuerda floja de la esperanza. «Solo hay un armario», comentó Jude, deslizando la puerta de acordeón. «No importa», respondió Willem con una sonrisa débil. «De todos modos no tengo nada que guardar en él. Yo tampoco». Así era su vida, un ejercicio constante de negación y resiliencia. Jude, con su andar rígido y su constante batalla interna, escondía un dolor tan profundo que ninguno de sus amigos podía imaginar. Willem, en cambio, parecía el ancla fuerte y luminoso, aunque su propia inseguridad lo carcomía en silencio. El departamento, por supuesto, no era suyo. La administradora de fincas había destrozado sus ilusiones en su oficina horas antes. No ganan lo suficiente para cubrir el alquiler de 6 meses y no tienen ahorros. Los miró como si fueran niños jugando a ser adultos. Necesitan un aval, un jefe. Sus padres, Willem se adelantó, la voz baja y firme. Nuestros padres han muerto. Esa frase resonó como un eco vacío, dejando a la administradora sin palabras por un instante antes de levantarse con aire tajante. En el Pho Viet Won, el restaurante habitual de Chinatown, el incidente se convirtió en una broma, una máscara para el rechazo. JB y Malcolm rieron a carcajadas mientras Willem relataba la escena con dramatismo exagerado. «Nos quedaremos aquí», anunció JB entre cucharadas de sopa azucarada. «Un piso lleno de ratas y con vistas al exhibicionista de enfrente. Es perfecto». Jude esbozó una sonrisa, pero sus ojos no lograron encontrar la chispa. En el fondo, cada rechazo removía algo dentro de él, algo frágil y oscuro. Por las noches, Willem y Jude recorrían juntos las calles hablando en voz baja sobre sus sueños. Willem quería ser actor, aunque su experiencia se limitaba a papeles menores en obras de teatro independientes. Jude, con su mente brillante, había encontrado trabajo en un bufete, pero nunca hablaba del pasado que lo había llevado allí. «¿Crees que las cosas mejorarán algún día?», preguntó Willem una noche mientras cruzaban un puente envuelto en neblina. «Claro», mintió Jude apretando los labios. Y así, en esa ciudad inmensa e indiferente donde cada esquina parecía prometer tanto como arrebataba, 4 amigos trataban de encontrar un espacio para existir. Sus vidas estaban entrelazadas, llenas de promesas y secretos que ninguno de ellos se atrevía a revelar. Lo que no sabían es que esa aparente calma era solo el preludio. Las grietas en sus vidas pronto se convertirían en abismos, y las elecciones que tomarían los empujarían a un punto del que no habría retorno. El peligro de la tormenta no está en su llegada, sino en cómo desgarra lo que creíamos seguro. Segunda parte, la grieta en el espejo. El apartamento en Chinatown había sido un alivio temporal, pero el verdadero campo de batalla estaba dentro de ellos. Cada uno de los 4 amigos cargaba una herida, y las noches en que se reunían, entre risas forzadas y bromas ácidas, sus secretos a veces asomaban como sombras sobre la mesa. Una tarde JB irrumpió en el apartamento de Jude y Willem agitando una fotografía que acababa de tomar. «Miren esto», exclamó. «Es nuestra obra maestra, vamos a ser famosos». Era una imagen cuidadosamente editada de los 4 en la universidad, un montaje en el que sus rostros parecían reflejar una juventud idealizada perfecta. Pero Jude, al mirarla, sintió cómo algo dentro de él se fracturaba. «¿Qué te parece, Jude?», insistió JB señalando la imagen. «Es hermosa», murmuró evitando el contacto visual. Pero no lo era, porque lo que veía no era una imagen ideal. Era una mentira. Jude comenzó a distanciarse, incluso de Willem, su refugio más cercano. En las madrugadas, cuando el insomnio lo atacaba, se encerraba en el baño presionando una cuchilla contra su piel en un intento desesperado de liberar el dolor que lo asfixiaba. Willem notaba los vendajes, las excusas torpes, pero no sabía cómo atravesar el muro que Jude había levantado. «¿Quieres hablar de eso?», preguntó una noche encontrándolo sentado en el balcón mirando la ciudad. «¿Hablar de qué?», respondió Jude fingiendo indiferencia.
de lo que sea que te esté destrozando. Jude lo miró un largo momento, sus ojos oscuros llenos de algo insondable. Luego negó con la cabeza. No hay nada que decir. Mientras tanto, Malcolm se debatía entre su identidad y las expectativas de su familia. Vivía bajo el techo de sus padres en una casa tan grande como su inseguridad. A pesar de trabajar en un prestigioso estudio de arquitectura, sentía que sus logros eran un eco vacío. Una noche, durante una cena con todos, JB lo atacó con su lengua afilada. ¿Todavía vives con tus papás? ¿No crees que ya es hora de ser un adulto? Malcolm apretó los puños bajo la mesa. ¿Y tú qué, JB? Respondió con voz baja pero cargada de veneno. ¿Cuándo dejarás de pretender ser un artista? La tensión era palpable y Willem intervino intentando calmar las aguas. Pero la grieta estaba abierta, y ninguno de ellos sabía cómo repararla. JB, por su parte, se sumergía cada vez más en su narcisismo, convencido de que el éxito estaba a la vuelta de la esquina, aunque su arte comenzaba a reflejar más su desesperación que su talento. Su loft, siempre lleno de humo y risas, era un caos de egos y resentimientos, pero incluso él, el más egocéntrico del grupo, empezaba a notar que Jude se desmoronaba. «Estás demasiado flaco», le dijo una noche mientras Jude apenas tocaba su comida. «Estoy bien, JB», respondió Jude con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No lo estás, ninguno de nosotros lo está». Esa noche, cuando Jude volvió al departamento, Willem lo encontró en la cama, con los ojos cerrados pero claramente despierto. «¿Cuándo vas a dejar que te ayude?», preguntó Willem, su voz un susurro lleno de impotencia. Jude no respondió. Las grietas entre ellos crecían, pero también las que cada uno llevaba consigo. Manhattan, con su resplandor y su crueldad, parecía amplificarlo todo, convirtiendo sus esperanzas en espejismos y sus secretos en cuchillas afiladas. A veces la grieta más peligrosa no está entre nosotros, sino dentro de nosotros. Tercera parte, huellas en la arena. El tiempo comenzó a correr como un río implacable, arrastrando a los cuatro amigos en direcciones que ellos mismos no terminaban de comprender. Manhattan seguía siendo su telón de fondo, inmensa, despiadada, absorbiendo sus triunfos y sus fracasos sin inmutarse. Pero mientras las vidas de JB, Malcolm y Willem avanzaban, la de Jude se hundía en un abismo cada vez más oscuro. Jude se convirtió en una figura esquiva, apareciendo en reuniones solo cuando no tenía otra opción, siempre con esa sonrisa controlada que no alcanzaba sus ojos. Willem, por su parte, mantenía su mirada fija en él, esperando alguna señal de que podía atravesar el silencio que lo separaba de su mejor amigo. «¿Recuerdas cuando soñábamos con esto?», le dijo Willem una noche, mientras compartían una botella de vino barato en el balcón. «¿Con qué?», respondió Jude mirando al horizonte como si las luces de la ciudad pudieran ofrecerle consuelo. «Con vivir en la ciudad, con hacer algo grande. Tú como abogado, yo como actor, tú sí lo lograrás», murmuró Jude bajando la mirada. Pero Willem no podía ignorar las señales, las excusas para evitar reuniones, los vendajes que Jude intentaba ocultar, su incapacidad para aceptar cualquier tipo de cercanía emocional. Cada intento de ayuda era un muro contra el que chocaba, una puerta que Jude cerraba con más fuerza cada vez. Mientras tanto, JB seguía persiguiendo su propia idea de éxito. Sus fotografías, llenas de una estética tan cruda como controvertida, comenzaban a llamar la atención en círculos artísticos. En una exposición en un loft del Soho, JB había incluido un retrato de Jude que capturaba algo más profundo que su rostro. Era una imagen que parecía desnudar su dolor, su fragilidad. Cuando Jude la vio, su expresión se endureció. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó sosteniendo la fotografía como si fuera un arma. «Es arte, Jude. Es real. Eres tú. No tienes derecho a mostrarme así». La discusión escaló y fue Willem quien intervino llevándose a Jude antes de que el enfrentamiento se tornara insostenible. Esa noche en el apartamento, Jude se desplomó en el suelo del baño con las manos temblando y la mirada perdida. «Déjame ayudarte», dijo Willem desde la puerta manteniendo una distancia que sabía que Jude necesitaba. «No puedes ayudarme», fue la respuesta cortante, como un cuchillo en el aire. Por su parte, Malcolm luchaba con sus propias inseguridades. En su vida profesional, diseñaba espacios de ensueño para otros, pero su propia vida parecía estancada en un terreno vacío. Su relación con su familia era un tira y afloja constante. Sus padres lo veían como un reflejo de sus expectativas, mientras Malcolm apenas podía reconocerse en el espejo. «¿Qué estás construyendo realmente, Malcolm?», le preguntó Willem una noche, cuando se reunieron los tres en el viejo restaurante chino que solían frecuentar.
No lo sé, tal vez nada. Las tensiones entre los cuatro crecían, pero lo que los mantenía unidos era esa conexión intangible, esa promesa tácita de amistad que, aunque fracturada, seguía resistiendo. JB seguía empujando los límites de lo que era aceptable en nombre del arte. Malcolm se hundía en un silencio cada vez más profundo. Willem intentaba ser el pegamento, pero sus propios sueños de actuar en Broadway se quedaban cada vez más lejos. ¿Y Jude? Jude era el epicentro de algo que todos podían sentir pero ninguno podía comprender del todo. Una tarde, mientras caminaban por la playa en una escapada improvisada, Jude dejó escapar algo que nadie esperaba. A veces siento que no debería estar aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Willem, JB y Malcolm intercambiaron miradas, cada uno procesando esas palabras a su manera. Pero fue Willem quien rompió el silencio. No digas eso. Tú eres el motivo por el que seguimos juntos. Jude sonrió, pero no respondió. Sus huellas en la arena parecían desvanecerse con cada ola que las tocaba, como si quisiera borrar su presencia. A veces, las marcas que dejamos son las más fáciles de borrar. Cuarta parte, la falsa cima. El apartamento en Chinatown parecía más pequeño con cada día que pasaba, como si los muros se acercaran, presionando sobre los silencios que crepitaban entre los cuatro amigos. En la superficie las cosas parecían mejorar. Willem había conseguido un papel secundario en una obra off-Broadway, Malcolm trabajaba en un proyecto arquitectónico importante, y JB había conseguido que su serie de fotografías se expusiera en una galería prestigiosa. Sin embargo, estas victorias eran delgadas capas de barniz sobre sus fracturas internas. Jude, por su parte, estaba ausente en más de un sentido. Aunque su carrera como abogado prosperaba, sus días se movían en piloto automático. Las noches eran otra historia. En la soledad del apartamento, los recuerdos de su infancia lo acosaban, sombras que lo perseguían como fantasmas con los que no podía luchar. ¿Cómo va el caso de la empresa farmacéutica?, le preguntó Willem una noche intentando conectarse con él. Bien, ganamos una moción importante ayer. ¿Y eso no te hace feliz? Jude lo miró por un momento antes de responder. ¿Qué es la felicidad, Willem? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una carga que ninguno de los dos podía soportar. Willem no insistió. Sabía que empujar a Jude era como intentar atrapar humo con las manos. Mientras tanto, JB estaba en su apogeo, o al menos eso creía. La noche de su exposición, la galería estaba llena de críticos, artistas y admiradores. Todos admiraban sus retratos, esas imágenes cargadas de una crudeza que rozaba lo cruel. Pero cuando Jude vio que su fotografía era el centro de atención, algo en su interior se rompió. ¿Por qué sigues usando mi vida para tus proyectos?, le espetó Jude apartándose de la multitud. Es arte, Jude. No es personal. Es mi vida, mis heridas. No tienes derecho. Jude salió de la galería sin mirar atrás, dejando a JB congelado en medio de su éxito. Esa noche Willem lo encontró en el apartamento, sentado en el suelo del baño con la mirada perdida y los ojos húmedos. No puedo más, susurró Jude casi inaudible. Willem se arrodilló frente a él, sus manos temblando. Entonces deja que te ayude. Por favor. No hay nada que puedas hacer, Willem. Mientras tanto, Malcolm lidiaba con un dilema en su vida personal. Una relación amorosa que había comenzado a iluminar sus días de repente se tornó frágil, tambaleándose bajo el peso de sus inseguridades y la presión de su familia. Durante una cena con sus padres, su madre lanzó un comentario que lo dejó paralizado. No puedes construir una familia si ni siquiera sabes quién eres. Las palabras lo siguieron durante semanas, un eco constante en su mente. ¿Sabía realmente quién era? ¿Qué quería? Sus amigos parecían igual de perdidos, cada uno atrapado en su propio laberinto. El único que parecía flotar por encima de todo era JB, pero su éxito lo estaba aislando. En un intento de enmendar las cosas con Jude, apareció una noche en el apartamento con una botella de vino y un discurso ensayado. Lo siento, Jude. No quise lastimarte. No es suficiente, JB. ¿Qué quieres que haga? Jude lo miró con una tristeza insondable. Quiero que dejes de usarme como si fuera solo una historia que contar. La tensión entre ellos no desapareció, pero JB empezó a comprender que su arte no podía salvar su amistad, y que había una delgada línea entre inspiración y explotación. Sin embargo, incluso en medio de estas tensiones hubo momentos de esperanza. Una noche, Willem consiguió entradas para una obra de teatro, y los cuatro amigos se encontraron en un pequeño restaurante después de la función.
Entre risas y recuerdos casi parecía que las grietas se estaban cerrando, pero era una ilusión. Como un alpinista que cree haber alcanzado la cima, los amigos estaban a punto de descubrir que el verdadero ascenso y la verdadera caída todavía los esperaba. La cima siempre parece más cercana justo antes de que el suelo desaparezca bajo tus pies. Quinta parte: el abismo bajo los pies. Las fracturas que habían intentado ignorar durante tanto tiempo finalmente se convirtieron en grietas insalvables. La amistad que los unía empezó a tambalearse bajo el peso de los secretos, los resentimientos y las sombras que cada uno llevaba dentro. Y en el centro de todo estaba Jude, atrapado en un laberinto del que no sabía cómo escapar. Era una noche fría en Manhattan cuando Willem encontró a Jude en el balcón del apartamento mirando la ciudad como si buscara algo que no podía alcanzar. El viento le despeinaba el cabello, pero Jude permanecía inmóvil, envuelto en su silencio habitual. ¿Puedes hablar conmigo, Jude?, preguntó Willem, con la voz cargada de frustración y miedo. ¿Sobre qué?, respondió Jude sin apartar la vista del horizonte. Sobre lo que sea que te está destrozando. Jude no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Hay cosas que no puedes entender, Willem. Ni tú ni nadie. Mientras tanto, JB comenzaba a hundirse en su propio abismo. Su éxito como fotógrafo ya no le llenaba como antes. La culpa por haber usado a Jude como tema central de su arte lo corroía, aunque nunca supo cómo expresar su arrepentimiento de manera honesta. Una noche, en medio de una fiesta llena de extraños, JB rompió en llanto frente a Malcolm. «Lo arruiné todo, ¿verdad?», preguntó sosteniendo una copa vacía. Malcolm, siempre el más sereno del grupo, lo miró con una mezcla de compasión y cansancio. «No lo sé, JB, pero si sigues así no quedará nada que salvar». Malcolm también tenía sus propios demonios. Su relación amorosa, que había sido un faro de esperanza, terminó abruptamente cuando su pareja se dio cuenta de que Malcolm no sabía qué quería. Sumido en un torbellino de autocrítica y presión familiar, Malcolm se retiró aún más, evitando reuniones y enfocándose únicamente en su trabajo. Pero el verdadero golpe vino cuando Jude desapareció. Una mañana, Willem despertó y encontró el apartamento vacío. El teléfono de Jude estaba apagado y su cama estaba intacta, como si no hubiera dormido en ella. El pánico se apoderó de Willem mientras llamaba a JB y Malcolm para buscarlo. ¿Y si le pasó algo?, preguntó Willem, con la voz quebrada. «Él no haría eso», respondió JB, pero incluso mientras hablaba su expresión mostraba dudas. Pasaron 2 días antes de que Jude finalmente reapareciera, exhausto y cubierto de pequeños cortes en las manos. Cuando Willem lo enfrentó, Jude simplemente se encogió de hombros. «Necesitaba tiempo». «¿Tiempo para qué?», exclamó Willem al borde del llanto. «Para respirar», respondió Jude, y su voz era un reflejo de un dolor que no podía compartir. El episodio dejó a los amigos tambaleándose, incapaces de ignorar lo evidente. Jude estaba cayendo y ellos no sabían cómo detener su caída. Una noche, durante una cena tensa en el apartamento de Malcolm, Jude finalmente habló. «No soy lo que ustedes piensan. No soy fuerte. No soy nada». El silencio que siguió fue devastador. Willem intentó alcanzarlo, sostenerlo en ese momento de vulnerabilidad, pero Jude ya había cerrado las puertas nuevamente. «No tienes que hacerlo solo, Jude», le dijo Willem. Jude lo miró, sus ojos oscuros llenos de una tristeza infinita. «Siempre he estado solo». El abismo se hacía más profundo, y aunque los 4 intentaban mantenerse unidos, sus vidas comenzaban a separarse como las ramas de un árbol caído. El tiempo que compartían se reducía, las conversaciones eran más tensas y la sensación de que algo irreparable estaba ocurriendo los seguía como una sombra. A veces el suelo no desaparece de golpe, simplemente se desmorona bajo tus pies, hasta que no queda nada que te sostenga. Sexta parte: ecos en la oscuridad. Jude se había convertido en una sombra de sí mismo. La rutina era su único refugio, una estructura frágil que mantenía su mundo en pie. Trabajaba incansablemente en el bufete, atendiendo casos con una eficiencia casi inhumana, pero las noches eran otro territorio, un campo de batalla donde peleaba contra los ecos de un pasado que nunca lo soltaba. Willem, preocupado, empezó a pasar más tiempo con él. Dejaba de lado audiciones y cenas con conocidos para sentarse en el sofá junto a Jude, aunque muchas veces las horas transcurrían en un silencio sofocante. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?», preguntó una noche rompiendo la calma tensa.
Jude, que había estado mirando sus manos vendadas, levantó la vista lentamente. No puedes hacer nada, Willem. El alejamiento entre ellos no era el único signo de que las cosas se desmoronaban. JB, atrapado en una espiral de autodesprecio, comenzó a buscar consuelo en sustancias que solo lo hundieron más. Sus noches de fiesta se convirtieron en un grito desesperado, por algo que ni siquiera sabía cómo definir. Esmayado en su loft, rodeado de botellas vacías y restos de cocaína. No puede seguir así, JB, le dijo Malcolm mientras lo ayudaban a levantarse. ¿Y qué importa?, respondió JB con una sonrisa amarga. Jude se está matando en silencio y ninguno de nosotros puede hacer nada. Malcolm, por su parte, se sentía cada vez más atrapado en su papel de mediador. Mientras su vida personal se tambaleaba, trataba de mantener unida al grupo, aunque cada esfuerzo parecía inútil. En una conversación con Willem, dejó salir su frustración. Todos estamos rotos, Willem. No sé cómo arreglarnos. Pero fue Jude quien tocó el fondo más profundo. Una noche después de regresar del trabajo, Willem lo encontró en el baño, inconsciente, con una botella de pastillas vacía a su lado. El terror se apoderó de Willem mientras llamaba a emergencias, sus manos temblando al sostener a Jude. «Quédate conmigo, Jude. Quédate conmigo, por favor», susurraba como si sus palabras pudieran anclarlo a la vida. Jude sobrevivió, pero algo cambió esa noche. Willem, agotado y lleno de desesperación, tomó una decisión. «No puedo seguir viéndote destruirte. Si no aceptas ayuda, Jude, no puedo quedarme aquí. No lo entiendes, Willem. Nadie puede entenderlo». «No, no entiendo», respondió Willem, con lágrimas en los ojos. «Pero te quiero, y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras te pierdo». Esa confesión dejó a Jude sin palabras. Pero a pesar de las promesas de Willem, el peso de sus propios demonios lo mantenía encerrado en una prisión que él mismo había construido. JB y Malcolm también intentaron acercarse, aunque con torpeza. Una noche los tres se reunieron en el apartamento de Willem, donde Jude se mantenía aislado, y discutieron cómo podrían ayudarlo. «No podemos seguir ignorando esto», dijo Malcolm. «¿Y qué hacemos?», respondió JB frustrado. «Él no quiere nuestra ayuda. Eso no significa que debamos dejar de intentarlo». Los ecos de esa conversación se quedaron con ellos mucho después de que la noche terminara, un recordatorio de que, aunque la oscuridad era abrumadora, no estaban dispuestos a rendirse. Sin embargo, las grietas entre ellos seguían creciendo, y la sensación de que algo irreversible estaba por suceder los perseguía como una sombra. En los días que siguieron, Jude parecía estar luchando con más fuerza, pero también con más desesperación. Las palabras de Willem resonaban en su mente, una mezcla de esperanza y culpa que lo mantenía en el borde. ¿Y si no podía cambiar? ¿Y si al final la oscuridad era lo único que quedaba para él? En la oscuridad los ecos siempre vuelven trayendo consigo las palabras que creíste haber olvidado. Séptima parte, la redención imposible. La vida seguía su curso, como si el mundo se negara a detenerse a pesar de las grietas que separaban a los amigos. Willem intentaba mantenerse cerca de Jude, aunque cada día parecía un esfuerzo titánico. JB y Malcolm luchaban por mantener a flote sus propias vidas, pero las ausencias de Jude y el desgaste emocional de Willem los mantenían en un estado de constante tensión. Una noche, Willem y Jude tuvieron una conversación que cambiaría todo. Estaban en el apartamento, envueltos en el silencio que ya se había convertido en su lenguaje. Willem se giró hacia Jude, decidido a decir lo que llevaba semanas guardándose. «Te amo, Jude». Jude lo miró atónito. Nunca antes había escuchado esas palabras de forma tan directa. «No sé cómo corresponder a eso, Willem. No sé si puedo. No necesitas saberlo ahora. Solo quiero que lo sepas». Esa confesión dejó una marca en Jude, pero también una carga. No podía evitar preguntarse si era digno de ese amor, si podía sostenerlo sin destruirlo. Las heridas de su pasado seguían abiertas, y cada intento de enfrentarlas parecía empujarlo más cerca del abismo. Mientras tanto, JB intentaba hacer las paces con Jude, pero su enfoque directo y a veces insensible complicaba las cosas. Una noche, durante una reunión en el loft de Malcolm, JB rompió el hielo con su habitual sarcasmo. «¿Sabes? Deberías dejarme fotografiarte otra vez. Algo más esperanzador esta vez». Jude lo miró con una mezcla de incredulidad y resignación. «¿Esperanzador? ¿De verdad crees que hay algo de eso en mí, JB?» El silencio que siguió fue aplastante. Incluso JB, con todo su ego, supo que había cruzado una línea. «Lo siento, no quise decir eso. No importa.
No importa nada en realidad. Malcolm, quien siempre había sido el más pragmático, trató de intervenir, pero sus intentos de mediar solo subrayaron lo frágil que era la conexión entre ellos. La conversación se desmoronó, dejando a cada uno en su propio rincón luchando con pensamientos que no podían compartir. Willem decidió que Jude necesitaba algo más que palabras. Una tarde lo llevó a un parque en las afueras de la ciudad, lejos del ruido y las luces que siempre lo rodeaban. «Quiero que veas esto», dijo Willem mientras señalaba el horizonte. El atardecer tenía el cielo de colores cálidos, un contraste con el frío habitual que Jude sentía dentro de sí. «¿Qué se supone que vea? ¿Qué hay más allá de lo que llevas dentro?» Por un momento, Jude permitió que las palabras de Willem se filtraran, pero la sombra de su pasado seguía ahí, inamovible. La caída final llegó una noche, cuando Willem estaba fuera y Jude se quedó solo en el apartamento. Los recuerdos volvieron con fuerza, asfixiantes, y Jude tomó una decisión que había considerado tantas veces antes. Escribió una nota breve, sin detalles, solo una disculpa. Pero cuando estaba a punto de irse, Willem regresó antes de lo esperado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Willem, alarmado por la expresión de Jude. «No puedo seguir, Willem, no puedo». «No, no me hagas esto, no te hagas esto». Las palabras de Willem se rompieron en el aire, cargadas de desesperación. Se acercó a Jude, sosteniéndolo como si pudiera evitar que se desmoronara. «Por favor, quédate conmigo. Lucharemos juntos». Esa noche Willem no dejó a Jude solo. Lo sostuvo hasta que el agotamiento los venció a ambos, prometiéndose que no importaba cuánto tiempo tomara, no dejaría que Jude enfrentara sus demonios solo. Pero incluso con esa promesa todos sabían que el camino hacia la redención era incierto. Algunos abismos eran imposibles de superar, y la única pregunta que quedaba era cuánto tiempo podían sostenerse antes de caer. La redención no siempre significa victoria. A veces solo es el acto de seguir intentándolo, incluso cuando el final parece inevitable.